quiero imaginar qué pasa en el resto de la comunidad, ¿cierto? Entonces, siempre que salgamos del baño, lavado de manos, incluso antes y después de ingresar al baño, lavado de manos con agua y con jabón. Súper, súper importante ese proceso de ese lavado de manos. ¿Por qué? Porque evitamos así que lleguen todos esos patógenos directamente a la parte digestiva. Otro tema importante, recuerden que estamos hablando un poco más de riesgo biológico, entonces me voy a enfocar sobre los elementos de riesgo biológico y en este caso uno de los elementos es la protección ocular. Entonces, ¿qué pasa normalmente cuando a mí me cae algo en los ojos? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Vamos a averiguar. Entonces, vámonos aquí con Jairo Cardoso. Jairo, ¿me escuchas? Jairo Cardoso a las 2, Jairo Cardoso a las 3. No, vámonos con Mauricio. Sí, Jairo, sí. ¿Escuchas? sí, señora, dígame. Listo. Jairo, normalmente, por ejemplo, sí, hipotéticamente, nos llega a caer un químico, un fluido en el ojo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Lavarlo. Primero que Lavarnos, todo, lavarlo con agua lavarlo. para lavar todo, con agua limpia. Sí, perfecto. ¿Cuánto me puedo demorar? Digamos, me cayó algo en los ojos. ¿Cuánto me puedo demorar llegando al baño o al sitio para hacerme el lavado? Por ahí que 20, 30 segundos a 30 segundos. Digamos que 30 segundos, porque lo tengo cerca y porque conozco dónde es. Listo. 30 segundos. ¿Tú sabes en un minuto cuántas veces parpadeamos? Ahí sí me corchó porque no sé. Listo. Aproximadamente 30 parpadeos en un minuto. Si yo me demoro 30 segundos en llegar al sitio, en promedio, ¿cuántas veces he parpadeado? Por ahí 20 Aproximadamente. veces, Exacto, 15, 20. Pero si yo tengo algo en el ojo, pues parpadeo como más seguido, más rápido. ¿cierto? ¿Y a qué voy con esta pregunta? Dirá Jairo, pero ¿qué tiene que ver que yo parpadee con ese tema? Tiene mucho que ver, porque resulta que nos decía nuestro compañero que lo que debemos de hacer es lavado y claramente es cierto, pero fíjense que desde que yo tengo el evento hasta que ubico el sitio para lavarme, puede pasar, él me decía 30, 20 segundos, pero puede pasar más tiempo. Y en ese lapso de tiempo, ¿cuántas veces yo he parpadeado? Y cada parpadeo quiere decir que lo que me ingresó a la mucosa, que la mucosa que es la boca, la nariz y los ojos, esas son las mucosas. Lo que me cae en mucosa se absorbe muy rápido. Lo que me cae en los ojos se absorbe, es decir, llega la sangre de una manera muy rápida, ¿sí? Tanto Sí, así que a señor. pesar de que yo me lave, pues tengo riesgo de un contagio. Como les decía ahorita, tenemos riesgo, por ejemplo, de un VIH. O si es un químico, por ejemplo, tenemos riesgo de quemadura de córnea, ¿sí? Si estoy manipulando un químico. Entonces, em, en este orden de ideas, pues la importancia de esos elementos de protección. Ahora bien, por ejemplo, el tema de protección respiratoria, ¿sí? Debemos utilizar protección respiratoria, pues en el caso de que tengamos sintomatología, ¿cierto? O de pronto ingresemos a una entidad y en esa entidad resulta que hay pacientes y que hay un paciente que tiene una enfermedad que se llama tuberculosis. Resulta que la tuberculosis es una enfermedad que se contagia por la parte respiratoria y para eso existen unos tapabocas especiales que se llaman N95, que cuáles son los que vemos acá en la imagen. Ese N95 es para partículas muy pequeñas como la tuberculosis. Resulta que una persona que tiene tuberculosis cada vez que habla en el ambiente deja el virus. Cada vez que tose en el ambiente tiene el virus. O sea, una recomendación sería que la persona que tiene tuberculosis se coloque adecuadamente su tapabocas. Pero hay momentos en que la persona que tiene tuberculosis pues se lo tiene que quitar, por ejemplo, cuando está comiendo y de repente preciso le preguntan algo y esa persona habla, pues ahí deja el ambiente contaminado. Entonces, dependiendo si tenemos ese contacto con esa persona, debemos utilizar la mascarilla N95. Esta mascarilla N95
tiene una recomendación y es que debemos hacerle una prueba de sellado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo me la coloco y una vez me la coloco mis manos sobre el tapabocas, tomo aire profundo y lo expulso. Si yo evidencio salida de aire por la parte lateral del tapabocas, quiere decir que quedó mal puesto y por allí puede ingresar patógenos. Entonces debo validar que no tenga salida de aire. Y también está el tapabocas normal, que es el tapabocas quirúrgico. Aquí recomendaciones con el tapabocas quirúrgico. Uno, yo debo lavarme las manos. Este tema de lavado de manos es sagrado. Debo lavarme las manos antes y después de ponerme la mascarilla. Segundo, debo verificar cuál es el lado que va para adelante. En el comercio ahorita tenemos una cantidad enorme de mascarillas, ¿sí? Pero es importante recordar que el color siempre va para afuera, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el color azul, verde, bueno, el color que tenga la mascarilla va para afuera. Pero ¿qué pasa si mi mascarilla es blanca por delante y blanca por detrás? ¿Sí? Si es blanca por los dos lados, yo debo verificar el clic nasal y debo verificar que los pliegues estén mirando hacia abajo. De esa manera, pues es la parte que va para afuera. Una vez yo me coloque la mascarilla, debe cubrir nariz y boca. Recordar que las tiras que uno se coloca detrás de las orejas son de caucho. Y puede pasar, hay personas que les quedan muy grandes. Entonces, ¿qué hacen? Si les queda grandes, muchas veces se la cruzan y ahí sí se la colocan en una oreja. Esto no se recomienda porque si ustedes ven, queda un hueco entre la piel y el tapabocas y por ahí pueden ingresar patógenos. Entonces, si la mascarilla me queda muy grande, lo que debo hacer es hacerle un nudo en la parte final, cosa tal que yo me la coloque y el nudito me quede detrás de la oreja. Esta es la manera correcta. No se recomienda que yo me coloque las manos encima del tapabocas porque le puedo contaminar, entonces debo evitar tocar al máximo la mascarilla. Ahora bien, ahorita hablamos de una salpicadura, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me cae un fluido en la boca? Porque eso también nos ha pasado. Hemos tenido, no con ustedes, pero sí hemos tenido accidentes eh, de personas que les cae fluido en la boca, fluido contaminado. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, cuando una persona le va a dar un infarto, una de las recomendaciones médicas es, por ejemplo, que coloquemos aspirina debajo de la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque debajo de la lengua tenemos muchos vasos sanguíneos que favorecen la absorción del medicamento. Pero ¿qué pasa cuando a mí me cae un fluido en la boca? Pues lo mismo, se va a absorber tan rápido que va a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, todo lo que tenga que ver con mucosa, con algo biológico, es un accidente, porque es mucosa. Lo que son los ojos, lo que es la boca y lo que es la nariz, automáticamente riesgo biológico. Dentro de los elementos de protección personal, dependiendo el área donde estemos, por ejemplo, en área hospitalaria, se utiliza también el tema de las batas. Entonces, hay unas batas clínicas que son desechables y otras que son reutilizables. Las desechables, como su nombre lo dice, lo debemos utilizar por el turno. En este caso, 4, 6 horas, 12 horas, dependiendo del turno. Y una vez termina el turno, la podemos desechar. Y las otras reutilizables quieren decir que se envían a un proceso de lavado normal. Entonces, dependiendo la entidad donde estemos, vamos a validar si necesitamos una desechable o una mascarilla reutilizable. Ahora bien, también en algunos casos utilizamos, por ejemplo, guantes, que son guantes de látex. Aquí les voy a indicar cuál es la manera correcta de retirarse los guantes para no contaminar. ¿Qué debemos hacer? Entonces, el primer guante, vamos a hacer un pellizquito en la parte externa y retiramos el primer guante. Para retirar el segundo guante, entonces, ese guante que ya me retiré, que está sucio, lo voy a atrapar en la mano enguantada, lo voy a coger en esa mano enguantada y lo que voy a hacer es aquí lo que está en el cuarto circulito, es que la mano que ya no tiene guante, voy a introducir 4 deditos al interior del otro guantecito y lo voy a jalar hacia afuera. De esta manera los dos guantes quedan uno dentro del otro y los voy a desechar. Esta es la manera correcta de retirarme los guantes.
Obviamente, después de que me retire los guantes, pues se recomienda lavado de manos con agua y con jabón. Bueno, aquí otro tema importante es la colocación de los elementos de protección personal. Recordemos que estamos hablando de protección biológica. ¿Listo? Entonces vámonos con Nelson Larios. Nelson, ¿me escuchas? Sí, señora. Listo, Nelson. Bueno, ¿tú cuál crees que sería el orden correcto de colocación de los elementos de protección personal? A, tenemos bata, gorro, la parte respiratoria, la parte visual, los guantes. B, no importa el orden, me los puedo colocar en cualquier orden. C, gorro, visual, respiratoria, bata y guantes. Y D, bata, respiratoria, visual, gorro y guantes. ¿Cuál sería? Eh, yo creo que de pronto la A y la B. Ay, perdóname, ¿la qué? La A y la B. Solo puede ser una. La A que dice. La A. La A, bata, gorro, respiratoria, visual y guantes. Ok, vamos a ver. Bata, gorro, respiratoria, visual y guantes. Súper bien. Claro que sí. Ese es el orden. A nivel biológico, ¿no? Porque ustedes utilizan otros elementos de protección, pero pues no son de riesgo biológico. Entonces, por eso les hago énfasis que estamos hablando de riesgo biológico. Bueno, lo primero que vemos acá es la higiene de manos, porque siempre que vayamos a colocar los elementos de protección biológicos va al lavado de manos. Segundo, va la bata, el gorrito, la protección respiratoria, en este caso, por ejemplo, N95 o la mascarilla normal, la quirúrgica, la que todos conocemos como tapabocas. La visual, que puede ser gafas o puede ser careta. Y por último, los guantes. ¿Sí? Esta es la recomendación para colocarlo. Ahora, ¿cuál será la recomendación para retirarlo? Vamos igual contigo, Nelson. ¿Cómo los podemos retirar? ¿Cuál será el orden? Entonces tenemos A, guantes. Recuerden que siempre es de lo más contaminado a lo más limpio. Entonces en este caso A, guantes, bata, respiratoria, visual y gorro. B, no importa el orden. C, guantes, bata, visual, respiratoria y gorro. Y D, guantes, gorro, visual y respiratoria. ¿Cuál será? La C. La C, guantes, bata, visual, respiratorio y gorro. Entonces, guantes, bata, visual, respiratorio y gorro. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, siempre retiramos lo más contaminado, que en este caso, pues los guantes, porque con los guantes tocamos muchas cosas, entonces guantes. Segundo, bata, la parte visual, la parte respiratoria, el gorro y después el lavado de manos. Para que lo tengamos presente, claramente esto aplica por ejemplo, entidades de salud, en temas específicos donde utilicemos pues, los elementos de riesgo biológico para que lo tengamos muy, muy presente. Y recordemos que el autocuidado y la bioseguridad son fundamentales para la prevención de accidentes biológicos. Aquí me voy a volver un momentico porque no me di cuenta y me pasé una diapositiva y es esta de el lavado de manos. Acá esto está relacionado con el tema de pacientes, pero también nos aplica. Por ejemplo, tenemos un momento que es el segundo momento. Ojo, porque esto puede ser pregunta por ahí de evaluación, que es ¿en qué momento me debo lavar? ¿Cuál es el segundo momento para el lavado de manos? Entonces, el segundo momento es antes de realizar una tarea limpia, ¿sí? Un procedimiento donde yo tenga que hacer alguna actividad específica, en este caso, tarea limpia, que sería la parte 2, ¿sí? Esto aplica únicamente para el sector hospitalario. Por ejemplo, hay unos momentos que es antes y después del contacto con el paciente, después de cuidado con el entorno que